En el Palacio de Buckingham ha caído el silencio y el mundo está en shock. En una impresionante jugada a medianoche, el rey Carlos III ha firmado un decreto oficial que pone fin al reinado de la reina Camila. Lo que antes era impensable ha sucedido. Su título ha desaparecido, sus deberes revocados, su corona borrada de la historia real. Después de semanas de investigaciones secretas, documentos falsificados y traición palaciega, el rey aquí ha hablado. ¿Qué obligó a Carlos a volverse contra la mujer con la que esperó 34 años para casarse? La verdad lo cambia todo. El palacio está en caos. Sucedió sin previo aviso. El 8 de octubre de 2023, la princesa Ana autorizó la publicación de un paquete sellado de 47 documentos a 3 periodistas de confianza de The Times, The Guardian y BBC Panorama. El material, sellado como confidencial del Círculo de Windsor, contenía memorandos, cartas y horarios privados que mostraban que la reina Camila había influido repetidamente en los nombramientos de altos cargos del palacio. Un extracto decía: ajustar la óptica de la sucesión, minimizar la presencia de Catherine junto a William. En cuestión de horas, los titulares estallaron. La reina Camila dirigía secretamente la agenda real. La monarquía, que se creía estable tras el fallecimiento de Isabel II en 2022, se encontraba de repente en caída libre. Dentro del Palacio de Buckingham, el pánico se apoderó de la situación. A las 10 a.m., los ayudantes inundaron el pasillo del rey, agarrando teléfonos, susurrando órdenes para detener entrevistas y retrasar compromisos. Altos cortesanos, incluidos Sir Clive Alderton y Lady Susan Hussey, convocaron una reunión de emergencia en el Salón Verde. Los testigos dijeron más tarde que el ambiente se sentía como la mañana después de un golpe de Estado. La revelación de que la propia Ana había filtrado los archivos asombró incluso a los leales. No había actuado impulsivamente. La filtración fue programada precisamente solo 2 días antes del discurso político programado de Carlos al Parlamento. Reporteros acamparon fuera de las puertas del palacio, transmitiendo en vivo, mientras la especulación se disparaba. Sky News emitió un segmento especial a las 3:15 p.m., mostrando capturas de pantalla de uno de los archivos de Ana, etiquetado como Protocolo de Influencia 2021. Describía reuniones informales donde Camila supuestamente presionó para obtener subvenciones benéficas favorables y alineación de los medios. La confianza pública se desplomó. Las encuestas nocturnas de YouGov mostraron que solo el 34% de los encuestados creía que la monarquía era transparente y digna de confianza. Para muchos, la divulgación de Ana se sintió menos como una traición y más como un rescate, una súplica por la integridad desde dentro. A medianoche, el rey Carlos III fue trasladado en avión desde la finca de Burkhall a Londres. Su caravana llegó al patio de Buckingham justo antes de la 10:00 a.m. Las luces en el ala este ardieron hasta el amanecer. Todos los departamentos, legal, protocolo de comunicaciones fueron convocados. En una noche de insomnio, la princesa Ana había hecho lo que el Parlamento nunca se atrevió: desafiar a una reina consorte reinante desde dentro del círculo real. Cuando los primeros rayos de la mañana del 9 de octubre golpearon las ventanas del palacio, la monarquía se encontraba al borde del abismo. Carlos ahora se enfrentaba a una encrucijada imposible: defender a la mujer que amaba o defender la institución que había jurado proteger. Detrás de las puertas pulidas,
El silencio reemplazó a la ceremonia. El personal susurró que el rey no había pronunciado una palabra desde el aterrizaje. Pero una cosa era cierta. Antes de que terminara el día, tendría que elegir qué importaba más, el honor de la corona o su corazón. El rey se enfrenta a una elección imposible. A las 8:30 m del 9 de octubre de 2023, el rey Carlos III estaba sentado en su estudio privado con una pila de documentos de Ana extendidos sobre su escritorio de caoba. Había leído 200 páginas de acusaciones durante la noche. Algunas eran manipulaciones menores del tiempo de las reuniones, informes de los medios, pero otras eran catastróficas. Un memorando fechado el 14 de mayo de 2022 sugería que Camila había organizado una reasignación silenciosa del oficial de prensa del príncipe William, después de que éste se negara a minimizar la popularidad de Catherine. «Es insostenible», susurró su ayudante. «Sir Edward Young, si esto es real, Su Majestad, estamos parados sobre arenas movedizas». El rostro de Carlos permaneció pálido. Amaba a Camila. Había esperado 34 años para casarse con ella, pero el deber era más pesado. Cuando Ana entró justo antes de las 10:45 am, se levantó de inmediato. Ella colocó 2 carpetas selladas sobre el escritorio. «Una para la verdad», dijo. «Una para la familia. Debes decidir cuál sobrevive». Su tono no transmitía ninguna emoción. Carlos abrió el primer archivo, correspondencias entre Camila y asesores principales que hacían referencia a la supervisión estratégica de la sucesión. Exhaló bruscamente. «Dios mío, Annie», murmuró. «¿Qué has hecho?» «¿Qué ha hecho ella?», corrigió Ana. En otro lugar, Camila se movía por Clarence House, respondiendo llamadas frenéticas. Su secretario privado informó que los tabloides estaban publicando cuentas regresivas en vivo para la declaración del rey. «Dicen que abdicarás por ella». Una persona que llamó se rió amargamente. La respuesta de Camila fue glacial. «Que impriman lo que quieran. Anne siempre me ha odiado», les dijo a sus amigos más tarde ese día. «He sobrevivido a cosas peores. Esto pasará». Pero incluso ella sintió el cambio. Por primera vez desde que se convirtió en reina consorte en mayo de 2023, las puertas se cerraban cuando ella entraba. A primera hora de la tarde, Carlos mantuvo una reunión confidencial con su consejo legal y el jefe de comunicaciones. Los asesores instaron a la transparencia, advirtiendo que la fe pública se estaba derrumbando. «Su silencio se lee como complicidad», le recordó uno. Carlos asintió, pero no dijo nada. Su tomador de notas recordó más tarde que el rey escribió solo 6 palabras en su agenda. «Mañana la corona debe hablar». Miró por la ventana hacia las puertas del palacio donde los periodistas gritaban pidiendo respuestas. Dentro, un esposo se preparaba para volver a ser monarca. A la mañana siguiente, la historia se profundizó. Una nueva carpeta surgió entre las revelaciones de Ana, una que iba más allá de la influencia y llegaba a la ilegalidad. Hacía referencia a testamentos, sellos y documentos de sucesión que nadie fuera de los archivos reales debería poseer jamás. Cuando Carlos vio el encabezado Propuesta de Regencia, versión borrador A, contuvo el aliento. Esto ya no se trataba de ambición. Era un intento de reescribir la monarquía misma. Lo que leyó a continuación cambiaría el curso de su reinado y el destino de Camila para siempre. El testamento, el sello y el plan secreto. A las 7:18 am del 10 de octubre de 2023, Carlos reunió a su equipo legal en el Salón Azul.
Sobre la mesa yacía el documento recién descubierto. Un borrador de testamento falsificado marcado como cautisil personal. 2021. Su contenido asombró a todos. Nombraba a Camilla Parker B.S. como única regente en caso de que el rey quedara incapacitado y eliminaba explícitamente a Catherine, princesa de Gales, de todas las funciones constitucionales. El texto falso llevaba el sello real, perfectamente impreso, inconfundiblemente auténtico. Los expertos forenses determinaron rápidamente que la impresión de cera provenía de la propia firma del rey, utilizada por última vez el 17 de febrero de 2022. Los investigadores rastrearon la falsificación hasta un escaneo digital del sello archivado en Lambeth House, lo que sugiere una violación interna. Aún más impactante, los memorandos adjuntos enumeraban a Elisa López, la nieta de 15 años de Camilla, como futura enlace para las comunicaciones reales. La implicación era asombrosa. Un plan privado para colocar a la familia de Camilla en el corazón del control de los medios reales. Un abogado susurró: «Esto no es influencia, es ingeniería de la sucesión». La mano de Carlos tembló mientras leía el párrafo final escrito en el membrete personal de Camilla. La corona perdura mejor cuando es guiada por manos firmes. A las 10:00 p.m., la princesa Ana se unió a la reunión, trayendo informes de autenticación. Las firmas forenses coincidían con la letra de Camilla en 3 notas adjuntas. «Ha ido demasiado lejos», dijo Ana en voz baja. Carlos presionó sus dedos contra sus sienes. «Si esto llega alguna vez al Parlamento», advirtió Sir Clive, «enfrentaremos una investigación constitucional». La respuesta de Ana fue firme. «Entonces, que investiguen». Fuera del palacio, los rumores comenzaron a filtrarse. La frase testamento falsificado fue tendencia en las redes sociales al mediodía. La simpatía pública cambió de la noche a la mañana hacia el rey y su hermana. Carlos pasó la tarde en reflexión privada. Los cortesanos lo vieron caminando por los jardines, con la cabeza gacha, moviendo los labios, como si ensayara las palabras que más temía. Había perdonado a Camilla por décadas de escándalo, pero la falsificación del sello real era traicionera, incluso en términos modernos. Al caer la noche, su decisión se solidificó. Un testigo recordó más tarde el comentario final del rey antes de salir del estudio. «Si la protejo, destruyo la corona. Si la condeno, me destruyo a mí mismo». Cuando el crepúsculo se instaló el 10 de octubre, Carlos ordenó que las puertas del palacio se cerraran a los visitantes. Mañana se enfrentaría a Camilla, directamente. En todo Londres, la princesa Ana preparó su expediente final para la entrega, y los ayudantes susurraron sobre una inminente declaración real. Lo que comenzó como una disputa familiar se había convertido en una crisis institucional. El próximo amanecer traería confrontación y un veredicto que resonaría a través con el desencadenado salón de mármol del Palacio de Buckingham. El enfrentamiento privado. El enfrentamiento estaba programado para el 11 de octubre de 2023 en Clarence House, bajo la apariencia de una discusión familiar. A las 4:00 p.m., la casa fue despejada de ayudantes, excepto 2 oficiales de seguridad. La princesa Ana llegó con un abrigo azul marino, documentos en mano, su rostro esculpido con una tranquila resolución. Camilla se sentó cerca de la ventana, una taza de té intacta a su lado. Durante años la tensión había hervido a fuego lento entre ellas. Pero esto era diferente.
Este era el día del juicio dentro de la propia familia real. Ana no perdió el tiempo. «Has cruzado la línea, Camila», comenzó, deslizando las pruebas sobre la mesa. Sellos falsificados, borradores manuscritos y correos electrónicos fechados el 17 de febrero de 2022. Los ojos de Camila brillaron. «¿Llamas a esto traición? Yo lo llamo protección». Ella espetó. «Todo lo que he hecho, lo he hecho por Carlos. Tú y William lo habrían dejado defendiéndose de los lobos». Ana se inclinó hacia adelante. «Pusiste la corona en riesgo por tu propia comodidad». Su tono era bajo, deliberado. Las palabras cortaban más profundo de lo que la ira podría. La defensa de Camila se volvió quebradiza. Afirmó que el borrador del testamento había sido una contingencia no oficial, escrita por un ayudante equivocado. Sin embargo, los informes forenses hicieron eso imposible. «Falsificaste el sello del rey», dijo Ana. «Eso no es contingencia. Eso es conspiración». La compostura de la reina consorte se resquebrajó. Se levantó de repente, golpeando con la palma de la mano contra la mesa. «Siempre me has odiado», siseó. «Nunca pudiste ver que le daba estabilidad». La respuesta de Ana llegó como un veredicto. «Le diste escándalo de nuevo». La reunión terminó a las 5:46 p.m. Ana se fue sin decir una palabra, conduciendo directamente al Palacio de Buckingham. Esa noche, colocó el expediente completo en el escritorio de Carlos, envuelto en una carpeta de despacho roja. «Lee esto esta noche», dijo. «Mañana actúa como un rey». Los testigos recordaron la expresión de Carlos cuando ella se fue. Una mezcla de incredulidad y dolor. Detrás de él, el reloj de la repisa marcó las 6:02 p.m. La historia había comenzado a cambiar. Al amanecer del 12 de octubre, el palacio era una fortaleza de susurros. El enfrentamiento de Ana había llegado a Carlos a través de cada pasillo. Camila evitó las llamadas exactas, encerrándose en su estudio solo con su secretario privado. Mientras tanto, el equipo legal del rey se reunió en silencio. La corona ahora manejaría las pruebas como si fuera un asunto de Estado. Y en verdad, lo era. Lo que había comenzado como rumor se había convertido en registro. La supervivencia de la monarquía dependía de lo que la investigación descubriera a continuación. Los equipos legales se activan. A las 8:07 a.m. del 12 de octubre de 2023, el rey convocó un consejo legal de emergencia dentro del Salón Azul. Estuvieron presentes Sir Edward Young, Lady Susan Hussey y el fiscal general Alex Chalk, KC. Apiladas frente a ellos había 5 cajas de archivo selladas con cintas rojas. El expediente completo de Ana. Carlos dio una orden simple. Autentiquen todo. Los especialistas forenses llegaron de Scotland Yard en 90 minutos. Su misión, verificar la escritura a mano, rastrear el origen del documento y confirmar si las huellas dactilares de Camila aparecían en los borradores sellados. A las 2:45 p.m., los resultados comenzaron a regresar. El análisis de Inc. confirmó que el borrador de la regencia había sido producido en el membrete personal de Camila, fabricado exclusivamente para su oficina en 2021. El sello de cera del rey, que se creía asegurado en su estudio privado, mostraba residuos microscópicos consistentes con un molde de silicona. Evidencia de duplicación ilegal. Los abogados del palacio intercambiaron miradas horrorizadas. «Esto no es un rumor», susurró uno. «Es prueba». En cuestión de horas, 3 de los principales ayudantes de Camila, incluido el tutor de Elisa López,
fueron suspendidos silenciosamente. La reacción pública afuera reflejó la agitación del palacio. Los medios de comunicación obtuvieron detalles parciales de personas internas no identificadas, enmarcando la historia como falsificación en la familia. La BBC dedicó 8 minutos de su boletín vespertino a la crisis. Los comentaristas invocaron la abdicación de Eduardo VII en 1036, calificando el escándalo como la violación constitucional más grave en la memoria real moderna. El apoyo a Camila se desplomó por debajo del 20%, mientras que la aprobación de Ana se disparó. Incluso los monárquicos exigieron una declaración real. Dentro de Buckingham, el equipo legal instó a la velocidad. Su Majestad, cuanto más se demore, más difícil será que la corona caiga. Carlos leyó cada página él mismo esa noche. Los testigos lo vieron sentado en su escritorio a las 11:10 p.m. La lámpara Windsor Crest iluminando la página final. La expresión del rey se endureció. Firmó una nota a su secretario privado. «Prepare una orden. Borrador de remoción de título por la mañana». Luego, con letra pulcra, agregó 2 palabras debajo de su firma. «Sin apelación». Por primera vez en su reinado, Carlos ya no era esposo ni padre. Era soberano. Cuando el reloj del palacio dio la medianoche, Carlos se levantó de su escritorio, con el documento en la mano. Los pasillos exteriores estaban en silencio, excepto por el lejano arrastrar de los guardias. Dio la orden de que el decreto fuera mecanografiado, sellado y guardado para su firma a las 11:38 a.m. del día siguiente. Su personal dijo que su voz era firme, pero sus ojos húmedos. La monarquía sobreviviría, pero su matrimonio no. Por la mañana, la propia corona entregaría el veredicto que el mundo había estado esperando. El punto de quiebre. El 13 de octubre de 2023, el rey Carlos III se despertó antes del amanecer. El reloj de la Casa Real marcaba las 5:32 a.m. Caminó solo por los jardines del Palacio de Buckingham, con el abrigo desabrochado contra el frío otoñal. En la tranquilidad ensayó las palabras que había evitado durante décadas, las que pondrían fin al reinado de Camila. A las 8:00 a.m., los cortesanos se reunieron en la cámara del Consejo Privado. Un solo pergamino yacía sobre la mesa. Orden en Consejo número 412. Revocación del título de reina consorte. La pluma estilográfica del rey esperaba a su lado. Carlos revisó el texto línea por línea. Citaba una grave violación de la confianza real y el uso no autorizado de instrumentos soberanos. Le hizo a Sir Clive Alderton una última pregunta. Una vez que firme, no hay vuelta atrás. Alderton respondió suavemente. Ninguna, sire. La habitación quedó en silencio. Afuera, las campanas de la abadía de Westminster sonaron 11 veces. A las 11:38 km, Carlos tomó su pluma y firmó en 3 trazos. Su mano no tembló. La historia una vez más había sido reescrita, esta vez por decreto real. Inmediatamente después de la firma, Alderton encerró el documento en un estuche carmesí y lo envió a Downing Street para su registro constitucional. Solo un puñado de funcionarios sabían lo que había ocurrido. El resto del mundo continuaba sin saberlo. Por ahora, a Camila, que aún se encontraba en Clarence House, solo se le dijo que el rey deseaba verla más tarde esa tarde. «Necesita tiempo», dijo su ayudante suavemente. Pero para entonces el tiempo ya se había acabado. La monarquía ya había cambiado de rumbo. Carlos se retiró a la capilla del palacio, permaneciendo allí durante 40 minutos en oración.
Aquellos que pasaron por la puerta dijeron que parecía más pálido que el pergamino. Sin embargo, cuando emergió, su postura era recta. Había tomado la decisión más dolorosa de su reinado, no por venganza, sino por preservación. Como le dijo a Maena más tarde esa noche, he elegido la corona por encima de la comodidad. Para la familia real, nada volvería a ser lo mismo, y por la noche del 13 de octubre, la tinta del decreto se había secado, pero sus ondas de choque aún no habían golpeado. La orden permaneció sellada durante la noche, esperando el anuncio público a la mañana siguiente. El personal del palacio se movió con urgencia silenciosa, preparando comunicados de prensa y ensayando líneas de protocolo. Más allá de las puertas, el mundo dormía sin saber que el reinado de una reina había terminado en secreto. Al amanecer, Buckingham abriría sus puertas y Gran Bretaña despertaría y a la historia. El anuncio oficial. A las 9:00 AM del 14 de octubre de 2023, el Palacio de Buckingham convocó a la prensa acreditada bajo un boletín real urgente. Nadie sabía qué esperar. La especulación varió desde enfermedad hasta abdicación. Las cámaras se colocaron a las 9:45 AM en punto. El portavoz del palacio, Sir Julian Payne, subió al podio exactamente a las 10 AM. Detrás de él colgaba el escudo real carmesí y dorado. El aire era eléctrico. Se ajustó las gafas, miró al mar de periodistas y comenzó a leer. Su Majestad el Rey Carlos III, declaró Payne, ha firmado un decreto oficial que revoca el título de Reina Consorte a Camilla Parker B.S. Los jadeos atravesaron la galería de prensa. Continuó. Voz firme con efecto inmediato. El título y sus privilegios son retirados. La señora Parker B.S. no realizará más funciones reales ni compromisos públicos. La habitación se congeló. Los fotógrafos olvidaron hacer clic en sus cámaras. Fue el primer destronamiento de un consorte real desde 1837. La historia acababa de repetirse en tiempo real. Los reporteros estallaron. BBC, Sky News y CNN cambiaron a cobertura global en vivo. En 7 minutos, Queen No More encabezó las tendencias en 14 países. Multitudes fuera de Buckingham vitorearon y cantaron el nombre de Anne. Una anciana le dijo al Times: la princesa Ana salvó el alma de su hermano y la monarquía. Dentro, el personal lloró en silencio. Fue el fin de un reinado y el renacimiento de otro. Carlos, observando desde el balcón del palacio, permaneció estoico, con los ojos fijos en el horizonte. Había restaurado la corona, pero a un costo personal devastador. A las 10:45 AM, la Casa Real emitió una segunda declaración, más corta pero poderosa. Su Majestad expresa gratitud al pueblo británico por su paciencia y fe. La monarquía sigue comprometida con la honestidad, la transparencia y la unidad. El documento llevaba la propia firma del rey, junto con la contrafirma de la princesa Ana. Ningún monarca había compartido el crédito por un decreto en más de 80 años. Ese pequeño gesto le dijo al mundo entero que Carlos había elegido la verdad sobre la lealtad y la familia sobre el miedo. A medida que la transmisión daba la vuelta al mundo, las reacciones se multiplicaron. Los partidarios vitorearon, los críticos especularon y los historiadores buscaron comparaciones. Pero en las calles de Londres, la emoción eclipsó la política. Algunos colocaron flores para Diana en el Palacio de Kensington, llamándolo justicia 26 años tarde. Otros lloraron por el desamor de Carlos.
Y sin embargo, en una verdad inconfundible, la nación estuvo de acuerdo. La corona había hablado, y esta vez había hablado con valentía. Las secuelas no serían tranquilas. La gente quería respuestas y el mundo quería rostros. Erupción pública. Al mediodía del 14 de octubre de 2023, miles se habían reunido fuera del Palacio de Buckingham. Las banderas de la Unión ondeaban sobre las barandillas. Multitudes cantaban: «Por Diana, por William, por Anne». Los reporteros estimaron que 22.000 personas llenaron el centro comercial en cuestión de horas. BBC News transmitió cobertura continua durante 18 horas seguidas. La opinión pública fue inconfundible. El 72% apoyó la decisión del rey. El 21% estaban indecisos. Y solo el 7% defendió a Camila. Las calles de Londres, generalmente frías y reservadas, se habían convertido en un carnaval de reivindicación. Fuera de Clarence House, sin embargo, el ambiente era más sombrío. Los manifestantes sostenían pancartas que decían: «Justicia para Diana» y «La reina del pueblo vive». La caravana de Camila nunca apareció. Su destacamento de seguridad se redujo de la noche a la mañana. Los guardias fueron reposicionados y las luces dentro de la residencia permanecieron tenues. Incluso el estandarte real, su bandera personal, fue retirado silenciosamente de las puertas a las 2 p.m. Los espectadores se quedaron sin aliento cuando los trabajadores lo bajaron sin ceremonia. La monarquía briesa había hablado. Lato, no solo en la ley, sino en símbolos. Las reacciones internacionales siguieron rápidamente. The New York Times escribió: «La monarquía británica forjada en la tradición encuentra fortaleza en la confesión». En Francia, Lyon llamó a Anne la conciencia de Windsor. En Canadá, las encuestas mostraron una fe renovada en la estabilidad de la corona por primera vez desde 2019. Las redes sociales convirtieron el evento en leyenda. Los memes que mostraban a Anne como la hormiga de hierro se volvieron virales, mientras que los videos del silencioso asentimiento de William durante el anuncio alcanzaron 12 millones de visitas en una sola noche. El reino digital había elegido a sus héroes. Esa noche, las luces del balcón de Buckingham brillaron doradas, una rara señal de unidad. El palacio publicó fotos de Carlos de pie junto a Ana, William y Catalina, con el título «La corona perdura». Nadie mencionó a Camila. Ninguna declaración provino de Clarence House. Por primera vez desde el fallecimiento de Diana en 1997, los Windsor se veían unidos, marcados, pero enteros. Y para millones de personas que miraban, esa unidad se sentía como la verdadera resurrección de la monarquía. Pero dentro de Clarence House, la celebración sonaba a traición. Detrás de las ventanas oscurecidas, Camila enfrentó las consecuencias sola. Sus aliados estaban en silencio, su personal despedido y su nombre borrado de los horarios oficiales. Mientras los vítores resonaban en el centro comercial, ella hizo su última pregunta. ¿Realmente lo firmó? Cuando llegó la confirmación, gritó: «Durante décadas, Camila había sobrevivido al escándalo, pero esta vez no habría recuperación». La monarquía había cerrado sus puertas e incluso el amor no podía volver a abrirlas dentro de Clarence House. Cuando los documentos oficiales llegaron a Clarence House a las 7:20 p.m. del 14 de octubre, el correo real dudó antes de entregarlos al ayudante de Camila. Dentro del sobre yacía la copia certificada de la orden número 412. El decreto fue breve.
2 párrafos, 173 palabras, que terminan con una sola firma. Carlos R. La reina consorte oficialmente ya no existía. Los testigos describieron la reacción de Camila en una palabra: devastación. Tiró los papeles al suelo gritando: «Él lo firmó», antes de encerrarse dentro de su estudio. Elisa López, su nieta de 15 años, fue vista saliendo de la residencia poco después de las 8:00 p.m., con lágrimas agarrando una bolsa de lona. El personal susurró que le habían dicho: «Se acabó. Todo». A las 9:15 p.m., los vehículos del palacio recuperaron varias cajas de archivos, obras de arte y efectos personales. Los ayudantes informaron haber visto a Camila quemando corresponsales, cartas manuscritas y notas impresas en su chimenea privada. Ella dijo: «Nadie volverá a usar mis palabras en mi contra», dijo más tarde un miembro del personal al Telegraph. Los oficiales de seguridad llegaron a las 10:30 p.m. para reasignar su protección. 2 de sus guardaespaldas de toda la vida fueron reasignados al servicio del rey. Por primera vez en más de 18 años, Camila durmió sin la guardia real afuera de su puerta. Los vecinos cerca del distrito de St. James informaron haber visto la casa oscura, excepto por una lámpara en su ventana. Lo que una vez fue el hogar de la segunda mujer más poderosa de Gran Bretaña se había convertido en un silencioso mausoleo de su propia ambición. A puertas cerradas, Camila llamó a su hermana Annabel Elliot justo después de la medianoche. «Me convertirán en la villana para siempre», dijo entre lágrimas. La respuesta de Annabel fue tranquila. «Tal vez es hora de que dejes de luchar contra fantasmas». Pero Camila no pudo. Su búsqueda de décadas para ser aceptada había terminado no con aplausos, sino con el exilio. La mujer, una vez coronada por el amor, había sido destronada por la verdad y por el luto. Incluso esa verdad pertenecería a la historia. Al amanecer del 15 de octubre de 2023, Londres despertó a una monarquía transformada. Clarence House fue sellada, su cresta dorada cubierta por una lona. En contraste, las puertas del palacio se abrieron a una multitud que esperaba. En cuestión de horas comenzó el nuevo orden real, uno construido no sobre el secreto, sino sobre la restauración. Y mientras el mundo observaba, 2 mujeres surgieron como sus pilares: la princesa Ana, la ejecutora de la integridad, y Catalina, la futura reina, a quien la gente ya adoraba. Juntas, redefinirían el futuro de la corona. Comienza una nueva era. A las 11:00 a.m. del 15 de octubre de 2023, Catalina, princesa de Gales, salió de un Range Rover negro frente al Great Ormond Street Hospital. Fue su primera aparición pública desde la crisis. Con un abrigo azul marino y los aretes de zafiro de Diana, sonrió suavemente mientras los niños ondeaban coronas de papel. El canto de la multitud resonó en todo el patio. «Larga vida a Catherine». Las imágenes se transmitieron en vivo en BBC One, atrayendo a 8.6 millones de espectadores, la calificación de fin de semana más alta de la cadena del año. La esperanza, al parecer, tenía un rostro de nuevo. En otro lugar, la princesa Ana se dirigió a un pequeño público en el castillo de Windsor. Su tono firme pero humilde. «La verdad siempre debe servir a la corona», dijo, «no a quienes la usan». Su discurso duró 14 minutos, y aunque no mencionó nombres, todos entendieron. Los medios mundiales la apodaron la hermana de hierro. Cartas de gratitud llegaron de toda la Commonwealth, Australia, Canadá y Nueva Zelanda entre ellas.
Para muchos, Ana había hecho lo que nadie más se atrevió: proteger a la monarquía de sí misma. Esa tarde, el rey Carlos hizo un discurso televisado, el primero desde que firmó el decreto. Sentado junto a Ana y William, habló con tranquila autoridad. «Mi deber como soberano es para con la nación y con la verdad», dijo. «Restauraremos los valores sobre los que se construyó esta corona: la fe, la honestidad y el servicio». En ese momento, la cámara enfocó a William y Catherine. Sus manos entrelazadas simbolizaban la unidad, no solo para Gran Bretaña, sino para la próxima generación de la monarquía. Camila permaneció invisible. Las fuentes confirmaron que se había mudado a Raymill House, su propiedad privada en Wiltshire, indefinidamente. El palacio confirmó que no desempeñaría ningún papel real futuro. Para los Windsor, fue un final y un comienzo. El coraje de Ana, la gracia de Catherine y la dolorosa elección de Carlos habían reescrito la historia real. La monarquía perduró no a través del secreto, sino a través del sacrificio. Como escribió un historiador en el Guardian, una corona construida sobre la verdad nunca se empañará. A medida que la tinta se seca en esa firma histórica, Gran Bretaña se encuentra en los albores de una nueva era real. Camilla Parker B.S. está fuera y la monarquía comienza su lento camino hacia la redención. La princesa Ana es reivindicada. Catherine se levanta como la esperanza de la nación, y el rey Carlos lleva la carga de la justicia sobre el amor. Es posible que las paredes del palacio nunca olviden esta noche, porque cuando un rey elige la verdad sobre la comodidad, la propia corona renace.